Tal vez yo sufro por el clima, porque como Ecuador está en el Caribe, desde el momento en el que tú pones un pie en el avión, cuando decides hacer este viaje, ya eres otra persona. Hay un proverbio africano que dice que las raíces no se ven, pero sostienen todo lo que somos. Pero en el momento en que ya me quité como esa traba mental de decir, tú habla como hablas, exprésate correctamente y date a entender, como que mi esencia volvió a salir. Ese anclaje a mi esencia para mí ha sido mi acento. Pero sí es un poco complejo decir, ok, parte de tu identidad es ser ecuatoriana. No. A veces verte reflejado en los ojos de otra persona te hace valorar mucho todo lo que te has esforzado y todo lo que eres ahora y todo el camino que has seguido. Bienvenidos a Crisis de por medio, el club de los overthinkers. Un espacio donde quejarse es parte del proceso, pero quedarse ahí no es una opción. Somos Diana y Paula y decidimos compartir nuestras crisis con ustedes porque sabemos que si nos pasa a nosotras, le pasa a cualquiera. Todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis de por medio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que personalmente a nosotras nos toca mucho porque es lo que somos ahora mismo. Y es pues de todo este tema de ser inmigrante, de cómo mantener tus costumbres estando en el extranjero, qué significa ser extranjero y cómo mantener esa identidad, ¿no?, que cargas contigo viviendo en otro país. Y hoy tenemos una invitada especial. Bueno, como Paula mencionó, tenemos una gran invitada. Ella es Alejandra Lara. Es, al igual que nosotros, una migrante en España, latinoamericana. Ahorita más adelante nos va a contar un poco su historia. Por eso la frase que elegimos para hoy es: no soy ni de allá ni de acá. Soy de allá y acá. Gracias, Ale. Bienvenida. La frase me la robé, se la escuché a una amiga, Isa. Gracias por la frase. Dale, Ale. Esa frase es de no soy de aquí ni soy de allá, es de una canción y creo que refleja mucho lo que significa ser migrante, pero también creo que es muy bonito que en este proceso terminas entendiendo y asimilando que no solo que eres de aquí y eres de allá. Entonces, llegar a ese punto sí que es todo un proceso y no es fácil ni es simple, pero creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que te da migrar. Y gracias por este espacio, gracias por permitirme conversar con ustedes. Estoy muy feliz de que podamos compartir unos momentos y sobre todo que tratemos un tema que nos toca profundamente a las tres. Total. Pero bueno, Ale, primero que todo queremos saber de ti. O sea, Alejandra Lara, ¿qué hace en España? ¿Y por qué ella va a hablar de ese tema? O sea, yo decidí venir a España en el 2018. En octubre hago 7 años desde que llegué a Madrid. Vine a estudiar un máster, que creo que es algo que tenemos en común muchos migrantes hoy en día. Venimos de Latinoamérica a España a estudiar un máster. Obviamente la idea inicial era estudiar el máster y ver qué pasaba, y si no, tengo la ventaja de que siempre puedo volver. Así que el primer año lo tomé un poco con esta incertidumbre de saber si me voy o no, o me quedo. Todo se dio para que me quede y he sabido aprovechar todas las oportunidades que he tenido en España, que España ha sido un país que me ha acogido súper bien. Entonces, nada, empecé a trabajar. He tenido la fortuna también que desde el inicio, desde mi primer trabajo, fue relacionado con mi profesión como control financiera, que es a lo que me dedico. Y desde ahí empecé a desarrollar mi carrera aquí. Una vez de que ya decidí quedarme, ya empecé ya con otro tipo de trámites, a ser residente, luego obtener la nacionalidad y todo lo que eso conlleva, ¿no? Así que sí que ha sido un proceso bastante intenso, pero sí siento que, sobre todo a raíz de ya obtener la nacionalidad española, que creo que eso sí es algo que te da mucha tranquilidad y más estabilidad. Pero a partir de eso sí sentí que ya llegué al punto en el que ya me siento estable, ya no estoy en este sube y baja, pero obviamente eso no quiere decir que no haya esta montaña rusa de emociones por el hecho de estar lejos de tu familia, de dejar lo que conocías, de dejar toda tu vida básicamente y de estar en una deconstrucción constante, porque para mí, desde el momento en el que tú pones un pie en el avión, cuando decides hacer este viaje, ya eres otra persona. Y se siente como morirse, porque te mueres, esa persona ya no existe. Y luego con tantas cosas que nos van pasando, es como una muerte constante y esa deconstrucción de la que hablo, en la que mueres y vuelves a nacer, mueres y vuelves a nacer. Entonces, en ese viaje, obviamente, que son muchas cosas que van cambiando y muchas nuevas versiones de ti que van saliendo.
muchas nuevas versiones que muchas veces ni siquiera tú sabías que las tenías. Y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes y de lo enriquecedor de este proceso. Ahora me quedé pensando en el tema de las muertes pequeñas. Hay un libro que se llama Muertes Chiquitas y creo que define literalmente lo que acabas de describir. ¿Qué ha significado para ti ser extranjera? Creo que al inicio, el hecho como de ser la otra, la extraña, la que no pertenece, pero sí pertenece, como estar en un limbo, sobre todo al inicio. Y creo que mucho ahí se relaciona con mis temas laborales, porque claro, en los primeros trabajos yo era como la extranjera, la que habla distinto, la que viene de otro país, la que no estaban seguros de si sabía o no lo que tenía que hacer, que, a ver, también entiendo de lado y lado, ¿no? Entonces, para mí el hecho de ser extranjera ha significado como ser ajena, pero para empezar a pertenecer al inicio. Que insisto, con el pasar del tiempo me he ido acoplando mucho más, me he ido acostumbrando también y sobre todo he aprendido a no tomarme las cosas personal, porque claro, cada persona es un mundo y cada persona va a juzgar o te va a decir las cosas desde lo que sabe, desde lo que siente y desde lo que conoce. Entonces, al cada persona ser tan individual, no puedes tú pretender que te miren con los mismos ojos que tú mirarías a alguien. Entonces, este hecho de como en muchas ocasiones tal vez sentirme como la extraña, como la extranjera, como que con esa cierta desconfianza, se fue, yo creo que perdiendo en el momento en el que yo volví a como a recuperar la esencia de lo que siempre fui. Porque, claro, por ejemplo, al inicio, en los trabajos sobre todo. Yo intentaba no hablar con acento español porque el ceseo es algo que evidentemente no se me ha pegado y no se me va a pegar, pero sí como intentar utilizar palabras que tal vez no eran las palabras exactas para lo que yo quería decir. Pero en el momento en que ya me quité como esa traba mental de decir, tú habla como hablas, exprésate correctamente y date a entender, como que mi esencia volvió a salir. Y ahí fue cuando ya dejé de sentirme extranjera porque ya podíamos compartir con una comunicación mucho más asertiva. Que también creo que una de las grandes ventajas de estar en España, que es que tú aquí puedes ser mucho más directo cuando quieres decir las cosas. Y eso ayuda tanto porque no tienes que estar todo el discurso como para llegar al mismo punto. Entonces, en el momento que ya me hizo clic esa parte, volví como a mi esencia y también volví a una forma de ser que yo tengo en la que el humor para mí es algo fundamental y que siempre lo mantengo en mi vida. Entonces, cuando ya empecé a ser yo misma y a mantener este humor y sí, a tener conversaciones con mis compañeros o ya con un poco más relajada, ya volví a ser yo. Y ahí fue cuando dejé de sentirme como la extranjera ajena, sino como ya, sí, ella es extranjera, pero también es de aquí. Wow, sí, o sea, siento que es súper difícil porque a mí, por ejemplo, me pasa eso que tú dices, o sea, tú llegas y, por ejemplo, en el trabajo, pues intentas como adaptar tus palabras, o sea, no, es lo que tú dices, o sea, yo no voy a hablar como si fuera de allá, o sea, de España, pero obviamente hay palabras que yo como siento que si no las digo de esta manera, no me van a entender o me van a juzgar y muchas veces me ha pasado que, o sea, no es que ellos te juzguen, ni siquiera es que ellos te juzguen porque al final, por lo menos con la gente que yo he compartido, ha sido súper abierta y nunca me han, ¿sabes? Nunca me han molestado, nunca me han criticado, pero es como mi propia mente me, me limita, o sea, me dice que yo tengo que decirlo de esta manera para que no me juzguen, me dice que tengo que camuflarme un poquito, que tengo que bajarle el acento y así, y entonces como que siento que es como el constante, pues no sé, como que no te 100% como eres, pero al mismo tiempo, pues si no te muestras como eres, nunca te van a conocer. Y también Exacto. es curioso porque tú dices, bueno, es España, ¿no? O sea, hablan español al final, pero como hablan, o sea, sí hablan español y obviamente yo creo que nos toca un poco más fácil que si, por ejemplo, estuviéramos en Alemania, no sé, en otro país, así como que nada que ver, pero al final igual son como esas pequeñas diferencias que tú notas, o sea, en el día a día, lo notas. Claro, y es lo que tú dices, es tan contradictorio que quieres y no quieres, puedes y no puedes. Y también creo que hay otra cosa, de que el cerebro siempre va a buscar adaptarse. Entonces, inconscientemente tu cerebro empieza a adoptar tal vez un acento o palabras y no está mal. Pero en el momento en el que no eres consciente, te puedes perder y puedes hablar de una forma en la que no eres ni de aquí ni de allá y nadie te va a entender y vas a hablar raro y toda la comunicación y el mensaje que quieres dar se va a perder y te pierdes tú también. A mí acá me parece, o sea, ustedes no saben lo que yo juzgaba a la gente
que llegaba acá y empezaba a hablar con palabras españolas. O sea, yo decía como, Dios mío, ¿qué es eso tan horrible? ¿Qué gente tan ridícula? O sea, que llegan acá y a la semana, hostia, tía, no sé qué, bla. Y yo decía como que yo eso no lo voy a hacer jamás. Pero sí me he dado cuenta y la vida se ha encargado de callarme la boca en el sentido que uno muchas veces, o sea, no es que no te entiendan, porque la gente te entiende, pero a veces se demoran un poco en coger la idea. Entonces cuando uno sabe, o sea, a mí me pasa mucho que cuando yo sé la expresión o yo sé la palabra y así yo quiera decir, no sé, por ejemplo, si yo sé, o sea, yo sé que, por ejemplo, el carro se dice acá coche, yo a veces para hablar como rápido y demás digo, no, en el coche tal, pero no porque la gente al momento de decir carro de pronto no me entienda, porque seguro que sí, o sea, la gente tampoco es idiota, como que se demora en un segundo y sí, pero yo como por el hecho de camuflarme, de sí, ya soy extranjera, pero por lo menos que me entiendan 100% al momento que lo digo, a veces termino adoptando palabras. Entonces, hoy me da mucha risa verme, porque igual, a ver, yo también sé leer contextos, o sea, tampoco va a llegar a una reunión de mis tías a utilizar 1000 palabras, aunque a veces se me salen. O sea, me da un poco de risa verme usando que el ordenador, que el móvil. A mí me pasaba que yo trabajaba en recursos humanos con gente española, entonces me tocaba hablarles mucho de cosas como ordenador, móvil, el sitio, el no sé qué. Pues yo eso, si yo escribía, si yo mandaba un correo y yo decía de una vez computador, todo el mundo iba a saber que yo era extranjera. Entonces, como que yo, para evitar eso, no porque me avergüence de serlo, sino porque a veces es como evitar, o sea, que me veas igual. Yo no quiero que me veas ni mejor ni peor, quiero que me veas igual. Entonces yo muchas veces termino adoptando esos términos. Uy, sí, y Claro. con el ustedes Y también me pasa, vosotros. porque tú dices, apenas escribí a ustedes, o sea, yo me siento como incapaz de escribir vosotros o de usarlo como palabra porque siento que va en contra de mí, ¿sabes? Va en contra de todo lo que conozco. Pero digo, si lo escribo, van a saber que no soy de aquí. Entonces, como que eso no sé, me genera muchísimo conflicto. A mí me tocaba mandar comunicaciones a todos los empleados, ¿no? En general. Entonces yo escribía al vosotros, pero entonces yo llamaba a un compañero para que me corrigiera. O sea, yo le decía, por favor, dime que el uso del vosotros, coméis, sabéis, pensaréis, está bien hecho. Sí, yo debo decir que jamás en ningún email he utilizado ese tiempo verbal. O sea, yo siempre he utilizado el ustedes y lo voy a seguir usando. Es que siento también que si es que no lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer. O sea, y lo mismo pasa con el ceseo. O sea, si no voy a sentir, primero que va a ser forzada y luego que voy a hablar con faltas de ortografía. Entonces, no, ya está. Y Es que se aparte siente creo como que una farsa. sí, y creo que también ese anclaje a mi esencia para mí ha sido mi acento, porque yo no he cambiado mi acento quiteño. Sé que por ahí tal vez lo que decíamos, palabras o tal vez algunas expresiones que no solo que se te pegan, son parte de que te acoples, pero también para mí mi acento es mi esencia y a mí me gusta mi acento quiteño. No lo he perdido y tengo de vez en cuando la cadencia natural del sonido de, como hablamos en Quito, de, y este man, y me dijo esto. Cacha que me dijo esto, entonces todo ese sonido yo todavía lo mantengo. A veces se me sale, a veces no, pero no es algo que he perdido ni algo que quiero perder. Sí, yo total, o sea, siento que cambiar mi acento sería como literal traicionarme a mí misma, es como yo no soy esa persona, o sea, ¿por qué tendría que cambiar, o sea, cómo hablo y lo que soy para que la gente se sienta más cómoda, ¿no? Pero también, o sea, creo que depende mucho del contexto, porque yo pienso que hay gente que, no sé, imagínate, no es lo mismo haber llegado hace 30 años que llegar ahora. Creo que ahora la gente es mucho más abierta, mucho más adaptada de pronto a los extranjeros y sobre todo a los latinos, Ujú. porque, y es lo que decía Diana, ¿no? O sea, que ella le molestaba a veces que, que la gente pues cambiara el acento así, pero también entiendo que es como una forma de adaptación. O sea, yo, por ejemplo, tengo una tía que se mudó hace, creo que ya 20 años, y ella antes hablaba súper españolete, o sea, como que ella literalmente, o sea, se transformó, pero también lo entiendo porque ella en su contexto, pues fue su manera de adaptarse, que no es la misma mía, que por ejemplo, pues no sé, yo tengo un novio que es español y él me conoce desde que yo vivo en Colombia, entonces yo como que para qué voy a tener que adaptarme a sus palabras, sino que él ya sabe como mis palabras. Incluso la gente en mi trabajo es súper abierta y hay muchos latinos, entonces como que también son abiertos a A los escuchar acentos. diferentes acentos, o sea, no se limitan. Pero claro que entiendo que también hay gente que de pronto llega a un contexto donde todos son españoles, pues su manera de, ¿no? O sea, de adaptarse, pues es encajar. Claro, y es que también es parte del proceso migratorio, porque así como cada persona es individual, cada proceso es tan particular. Te puede parecer en muchas cosas, pero
cada proceso de cada persona es tan particular que al final, y sobre todo a mí me ha ayudado mucho a expandir mi mente en el sentido de no juzgar, porque si esa persona decidió mezclar acentos, está bien, yo no lo voy a hacer, pero no todo funciona para todos. Y creo que también una ventaja de ser migrante precisamente es esa, o sea, de que expandes tu mente y dejas de juzgar. Total. Ale, a mí me llamó la atención cuando tú estabas hablando y tú decías que a medida de los años tú vas sintiendo que vas volviendo a tu esencia. ¿En algún punto sentiste que la estabas perdiendo? ¿En algún punto dijiste, uff, esta no soy yo? Como, ¿qué me está pasando? Estoy haciendo esto y esto no va conmigo. Yo creo que sobre todo los 2 primeros años, porque en el proceso de que me iba y me quedaba, luego vino el COVID, luego me fui, luego regresé. Entonces ahí sí empecé a sentir esta parte de que no era ni de aquí ni de allá y empecé a perderme un poco en el camino. Y luego, claro, el hecho de que aquí yo estoy sola, tal vez con personas que me relacionaba, no estaban alineadas a lo que yo soy. Y en el fondo yo lo sabía, pero tal vez en ese momento, por el propio COVID, por estar entre aquí y allá, simplemente no le hice caso a esa voz interna, porque todos en el fondo sabemos siempre lo que es correcto y lo que no. No le hice caso y tal vez me estaba rodeando de gente que no digo ni mejor ni peor, simplemente no estaba alineada con lo que yo soy. Entonces, tal vez salir de eso o alejarme de esas personas significaba que iba a estar sola, pero para mí estar sola es maravilloso. Primero, porque es mi elección. Segundo, porque aprendí que la mejor compañía soy yo. Pero claro, llegar a ese punto tampoco fue de la noche a la mañana. Han sido muchos procesos, muchos aprendizajes, caídas y levantadas, básicamente. Pero claro, cuando tú comprendes que si tú estás contigo, lo tienes todo, todo cambia. Y ahí vuelves a ser tú. Y ahí incluso te diría que no te importa la opinión del resto, no te importa nada. Tú eres tú y está bien. Siempre y cuando no le hagas daño al resto, obviamente. Pero eres tú, es tu esencia. Y es lo que yo te decía. O sea, yo a donde voy siempre voy a tener sentido del humor. No lo voy a perder. Obviamente no es que me esté riendo en todos los sitios, pero es algo que no voy a perder. Y como dejar de limitarme en ese sentido, para mí fue fundamental como para volver. Y que sobre todo la vida se sienta más ligera. Porque estoy siendo yo y estoy haciendo lo que quiero y me estoy yendo bien y me siento en paz conmigo misma. Que, no, o sea, como cuando dices sentías que perdías tu identidad, como o sea, ¿qué parte sentías que estabas perdiendo, más específicamente? Yo creo que sentía que me estaba perdiendo porque, por ejemplo, a mí siempre me han gustado mucho los planes de cultura, de museos, de música en vivo. Y tal vez en el ambiente en el que me estaba desempeñando era un ambiente mucho más superficial, que no estaba alineado con esa alimentación para el alma que yo necesitaba. Entonces ahí fue cuando tal vez me empecé a alejar de algo que me gusta mucho a mí, lo que sea arte, cultura, música. Alejarme de eso me dolió también porque me estaba perdiendo. Y en el momento que corté eso y volví, todo fluyó de otra manera. Ale, yo te escucho y digo, bueno, tengo una confusión en ese momento, porque me lo pregunto también, y es como la identidad, porque tú dijiste ahorita como, y es que el sentido del humor siempre ha estado en mí y está en mí, permanece en mí, ¿sabes? Como que es algo que llevo como parte de mi esencia. Me gustaría saber como qué entiendes por identidad, porque para mí como identidad es como un conjunto de características que me definen, pero también cómo ves esa identidad. Esa identidad la ves como algo estático, o sea, una esencia que está en mí y que permanece conmigo atravesando diferentes situaciones, o la ves como la identidad también es evolutiva, es decir, a lo Darwin, como que sí, o sea, parte de mí también tengo un sentido del humor, pero también por las situaciones me he dado cuenta que, digamos, no sé, enfrento las cosas de esta manera y eso me identificaba, pero ahora como estoy en esa situación, me va a tocar enfrentarla de esta, o sea, ¿cómo ves la identidad? ¿Como algo estático o como algo evolutivo y constructivo? O sea, para mí es algo evolutivo, algo que va cambiando y que se va expandiendo. Y de hecho creo que el mismo proceso migratorio como tal hace que tu identidad se expanda, o sea algo mucho más grande. Y que lo que siempre va a prevalecer es tu esencia. Entonces, tu esencia es como un baile en el que siempre vas a estar ahí, fluyendo, pero la identidad como tal va creciendo, va evolucionando en base a las propias experiencias que tú tengas y obviamente como sepas discernir esas experiencias, te va a ir dando otra identidad y cada vez vas, sí, evolucionando y yo creo que lo importante sobre todo en eso es que ese sentido de identidad sea cada vez más alineado con tu esencia. El llegar a ese punto, a un equilibrio en que lo uno no está peleado con lo otro, creo que es
algo que te da mucha paz. Pero claro, esa identidad, al irse expandiendo constantemente, se siente como un aprendizaje continuo y algo que no termina. Y yo creo que el tipo de, sí, los aprendizajes como tal en la vida nunca terminan, ¿no? Así que para mí la identidad como tal es algo que no es estático, es algo evolutivo, como lo dijiste, pero lo que siempre tiene que prevalecer es la esencia. ¿Qué tanto influye? Es que lo hablaba, digamos, ayer con mi esposo y era, si tenemos una hija, ¿sí? Esa hija sería española. O sea, como, a ver, es que yo no sé si me estoy saltando el tema. A lo que voy es, ¿qué tanto influye tu nacionalidad en tu identidad? Porque, digamos, claro, yo soy colombiana, ¿sabes? Como que yo soy colombiana y yo siento que parte de mi esencia es el ser colombiana. O sea, yo por más de que viva acá 60 años, si bien hay unas cosas que cambian, el hecho de que yo sea colombiana y de lo que soy, no siento que vaya a cambiar mucho. Entonces, claro, yo decía, pues pucha, el día que yo tenga una hija, de la puerta para adentro le voy a prohibir que me hable con términos, a ver, lo digo porque Sí, sí. no teníamos ni idea. Iba a desayunar arepa con huevo, ¿sabes? Como iba... Vas a ser una mamá latina de esas. Sí, claro, porque para mí, como que el tema de mi nacionalidad hace parte de mí. Entonces, no sé ustedes, tanto Paula como Ale, o sea, esta es una pregunta como para las dos, ¿qué tanto creen ustedes que influye el hecho de ser ecuatoriana, colombiana, peruana en su identidad y en su esencia? O sea, no sé si, porque es que hay gente para la que no es importante el país, pero en mi caso, para mí sí. Es que es súper curioso porque a mí me pasa que yo nunca me he sentido como súper colombiana, súper nacionalista, súper tradicional, pero o sea, cuando salgo, o sea, cuando estoy en España, es como que sí es parte de mi identidad de alguna forma, ¿sí? O sea, puede ser que yo no sea la típica que come bandeja paisa todos los fines de semana, no me encanta el equipo de fútbol de Colombia, no Ay, me encanta, Paula. o sea, No eres tropicoqueta. no soy tropiqueta, no me encanta bailar, o sea, sí, todo ese tipo de cosas que son como el estereotipo, ¿no? De colombiano, no me siento como reflejada en ese estereotipo, entonces es difícil porque uno en ese sentido diría como, bueno, pues mi identidad no es ser colombiana, pero al mismo tiempo, o sea, llego a España y es como, no, sí, yo soy colombiana, o sea, todo el mundo tiene que saber que yo soy colombiana, o sea, es parte de mí. Entonces es súper extraño, o sea, no sé cómo ni siquiera responder la pregunta, o sea, diría que sí es parte de mi identidad, pero al mismo tiempo no sé porque es parte de mi identidad, ¿sí? O sea, sí hay tantas cosas de la cultura que con la que no me siento reflejada, es muy extraño. Claro, y vuelvo a lo mismo, o sea, como cada persona es un mundo, habrá gente que sí, el hecho de ese nacionalismo del que hablabas sea parte de su identidad y sea lo que les identifique, valga la redundancia, pero por ejemplo en mi caso, claro que es parte de mi identidad porque son mis costumbres, desde donde vengo, es de donde nací, es en donde está mi familia, es mi mundo de los cuatro mundos, mi país de los cuatro mundos, o sea, obviamente es algo que amo y es parte de lo que soy y de lo que me ha dado un montón de cosas. Pero no siento, o sea, un poco comparto lo que tú dices, o sea, no siento que a mí, mi definición de mi identidad es ser ecuatoriana. Eso no quiere decir que esté peleada o no me guste o no ame a mi país, pero sí es un poco complejo decir, ok, parte de tu identidad es ser ecuatoriana, no, pero ¿qué significa ser ecuatoriano? Entonces ahí sí, por las costumbres, por la calidez de la gente, incluso lo que mencionabas un poco de la comida, sí, tampoco iría por ahí, pero también hay una parte muy fuerte en todo esto y es que por el mismo desconocimiento muchas veces nos encasillan en base a la nacionalidad que tienes. Y romper eso es complejo porque sientes que estás yéndote en contra de tu propia identidad, porque sabes que una nacionalidad te va a dar una identidad como tal, pero a la vez dices, pero es que yo no me identifico. Y es un choque súper fuerte del que casi no se habla. Y si tú tal vez lo exteriorizas, pueden llegar, o sea, puede ser muy fuerte para muchas personas en el sentido de que te pueden juzgar, te pueden, no sé, o sea, armar una pelea en algo innecesario en lugar de entender de que sí, una identidad puede venir por una nacionalidad, sí, pero ¿qué significa para ti esa nacionalidad? ¿Qué es para ustedes ser colombianos? ¿Qué es para mí ser ecuatoriano? Entonces, ver tal vez las cosas desde un punto un poquito más elevado, creería yo que, no sé, podría suavizar las cosas en ese sentido y fluir un poco más en el sentido de sí, parte de mi identidad va a ser ecuatoriana, porque para mí ser ecuatoriana significa esto y esto, pero hasta ahí, o sea, sin el nacionalismo extremo de, no sé, tatuarme la bandera o algo así. Ahorita que yo estaba escuchando a Paula y ella decía como, es que yo en Colombia no me siento tan colombiana, pero salgo de Colombia y soy colombiana, me hizo pensar de una vez un tema que estaba hablando con un amigo que de hecho
es un buen episodio para un podcast, y es la necesidad de los seres humanos de pertenecer. Porque es que, ¿qué pasa? Sí. En Colombia, digamos como que en Colombia yo no siento la necesidad de pertenecer a nada porque yo ya pertenezco per se, ¿sabes? O sea, yo ya tengo mi familia, ya tengo mi mundo, no me veo rara, no hablo raro, o sea, ¿sabes? Como que ya pertenezco por el solo hecho de existir en ese lugar del mundo. Mientras que acá llego y como no pertenezco a nada, entonces, ¿dónde me meto? Ah, no, soy colombiana. Entonces, a ver, no sé, o sea, esto es simplemente como algo que me surge, pero yo siento que ahí sí viene el tema, pero es un tema más filosófico que no vamos a abordar hoy, de Claro. esa necesidad de los seres humanos de tener que pertenecer siempre a No, un y lugar para no probablemente sentirse sí. tan perdido. Probablemente sí, y también probablemente es una manera de como mantenerte conectado a tu país, porque es que al final creciste allá, es muy difícil como salir un día y decir, no, es que ya no soy de allá. O sea, es como en la cabeza de nadie cabe eso. Claro, y yo creo que también es irte a la parte más básica del ser humano, en el sentido de sentirnos en manada. Entonces, el ser humano es de naturaleza social. Obviamente vas a querer pertenecer a, claro, al estar aquí, luego estar acá, y luego no saber, y luego perderte, luego encontrarte, luego que pasen un millón de cosas. No, sí, es como que el cerebro no sabe a dónde pertenece, o sea, quién es. Entonces tienes que volver a acordarte quién eras, y creo que incluso tienes que reaprender quién puedes llegar a ser. Porque claro, la vida va cambiando y tú también te vas expandiendo. Esa identidad de la que hablábamos antes se va expandiendo, y tal vez la versión tuya de hace 5 años que no le gustaba algo, ahora le gusta. Y ese conocimiento, ese autoconocimiento y ese crecimiento es súper enriquecedor. Y creo que eso sí que es una de las grandes ventajas de un proceso migratorio. Y es que, digamos, eso lo he visto mucho o lo he leído, no recuerdo en dónde. Bueno, hay un libro de una ecuatoriana que tú me recomendaste, pero el tema es que lo chévere de emigrar, o como lo interesante muchas veces desde la definición del yo, de mi identidad, es que uno acá en España, si uno quiere, puede echar la historia que se le dé la gana, porque nadie va a saber quién era yo en Colombia. Entonces, como que, pero entonces también es ese tema, porque es que también toda máscara se cae. O sea, si yo vengo acá a inventarme, no, es que yo en Colombia era la princesa de Dinamarca tercera, la prima de Máxima de Holanda, que llegó desde Argentina y llegó a Colombia. O sea, si yo vengo acá y me invento una historia, en algún momento eso se va a caer. Entonces, pero también siento que nos da la libertad de no definirnos a partir de la definición de que de pronto otros tienen de nosotros. La gente que nos conoce de pronto en Colombia tiene una visión tuya que acá la gente no la tiene. Entonces tú puedes también contar la historia desde el lugar que quieras, y siento que esa es una libertad que da Sí. el hecho de emigrar. Sí, y te da la libertad de expandirte, de tener muchas versiones. La idea, obviamente, es que esas versiones sean cada vez mejor, ¿no? Porque hay de todo. Claro, y también creo que es muy loco cuando vuelves a hablar con alguien, yo que sé, que no hablabas hace 15 años, y ve todo el proceso evolutivo, sí, evolutivo, y después de emigrar, y luego de estar en España, luego de estar en Ecuador, lo que tal vez te conoció de niña y así. Y entonces también a veces verte reflejado en los ojos de otra persona te hace valorar mucho todo lo que te has esforzado y todo lo que eres ahora y todo el camino que has seguido. Y muchas veces siento que nos castigamos mucho por las decisiones que tomamos, o por qué no me siento de aquí o por qué no me siento de allá, en lugar también de ver todo lo que vamos logrando, porque estos procesos también son para valientes y cuesta mucho, pero a la vez es muy, muy gratificante. O sea, por eso es lo que yo siempre le llamo de que te mueres y vuelves a renacer, de construcción constante. Te mueres y naces, te mueres y naces. Pero obviamente, y quiero insistir en esto, la idea es que siempre ser una mejor versión, ¿no? Ale, y ahorita que hablabas como sobre el tema de las decisiones y que uno es, o sea, que uno tiene que estar tomando decisiones todo el tiempo, yo sé que ese es un pensamiento que se nos viene mucho a la mente, por ejemplo, en el tema laboral, social, que uno dice, es que si yo me hubiera quedado en Ecuador, de pronto estaría ganando mejor. Es que claro, como acá me tocó llegar, y es que como digamos, muchas veces acá nos toca llegar a la vida profesional y bajar unos escalones, entonces uno ve a la otra gente y es como, uy, no, pero es que Camila estudió conmigo en la universidad y ahorita es gerente de Jambal, y yo ahorita estoy en, no sé, soy becaria de Ferrovial, y sabes, como entonces esa presión, como que, porque es una presión literal como del mundo. O por ejemplo, no sé, yo me he enfocado tanto en mi parte profesional que se me olvida a veces socializar, entonces acá no tengo amigos, acá no sé qué, no, ¿cómo ha sido eso? O sea, porque me parece que es un tema transversal. Yo creo que en la parte profesional yo ya vine mentalizada que tenía que empezar de cero. Mira, yo en Ecuador estaba justamente en Yambal en mi último trabajo, Me acordé.
Sí, estaba en una posición muy estable y en una de las mejores empresas, siendo la mejor empresa de Ecuador. Y claro, dejar todo eso para aquí, empezar de cero, siendo becaria. Al inicio diría que sí fue un poco chocante, pero a la vez, como yo ya había venido mentalizada a eso, simplemente dejé que fluya. O sea, en esa parte no le vi. O sea, más bien las decisiones, la decisión de haber venido, a mí me pega más en las cosas que me pierdo por no estar en Ecuador con mi familia directamente. O sea, las fechas que me he perdido, los cumpleaños, las navidades, aunque cada año trato de ir en Navidad, la graduación de mi hermano, son fechas puntuales que significan un montón y que claro, he sido parte, he estado ahí, pero no es lo mismo abrazar a alguien cuando se gradúa que enviarle un vídeo cuando tú estás felicitando. Entonces yo creo que las decisiones, esa decisión me ha pesado en esos momentos, porque también debo decir que he tenido la fortuna por mi propio esfuerzo de, en el tema profesional, desarrollarlo de la misma forma que incluso más de la que lo hubiese desarrollado en Ecuador, porque aquí sí que llegué a trabajar he llegado a trabajar con varios países y eso para mí ha sido muy gratificante. Entonces, como que lo uno empieza a compensar lo otro. Obviamente, nunca, creo que el duelo del migrante con la familia es algo que va a ser permanente. No hay nada equivalente a eso, pero sí que hay otras cosas buenas en las que decido enfocarme como para poder seguir manteniéndome aquí. ¿Y has tenido dudas? O sea, bueno, seguro que sí, pero ¿como en qué momento decides, o no sé si ya lo has decidido o no sé, pero bueno, me quedo aquí para siempre o me devuelvo sobre todo porque, o sea, como tú nos contaste, pero pues también creo que venimos de contextos más privilegiados, o sea, no vinimos a España o sea, por necesidad. Entonces, cuando es de esa manera, creo que es mucho más difícil decir como, sí, estoy dispuesto a quedarme a lucharla, tal vez teniendo una vida mucho más cómoda y mucho más privilegiada en tu país, bueno, en Ecuador o nosotros en Colombia. Entonces, ¿cómo hiciste ese proceso de, bueno, me quedo, me voy, me quedo Claro, un rato fue, más? fue toda una historia y un conjunto de factores internos y externos que decidieron conjugarse y como una explosión. Porque el primer año que yo llegué a España, a la vez conseguí un trabajo que me gustó muchísimo porque trabajaba en España con países de Latinoamérica, trabajaba con Colombia, Ecuador y Perú. O sea, para mí no podía haber nada más perfecto que ser contraria financiera desde España y trabajando incluso con mis amigos en Ecuador. Recuerdo que uno de ellos, uno de mis compañeros de clase en la universidad, en la carrera, era el auditor de la empresa. Entonces, llegar a eso para mí fue maravilloso, pero aún así no sentía todavía de que sí era el sitio, si es que realmente quería seguir aquí. Entonces, decidí regresar a Ecuador, hablé con mi jefa y ella me dijo, no te vayas o ándate, pero teletrabaja desde ahí. Piensa lo que tengas que pensar y luego regresas. No le podía decir que no a esa oportunidad porque era perfecta. Entonces, eso pasó precisamente en enero del 2020. Yo llegué a Ecuador en el vuelo del 23 de enero del 2020. El caso cero de COVID llegó el 22 de enero desde Madrid a Ecuador. Si yo viajaba un día antes, viajaba en ese avión. Entonces, bueno, estuve un mes, 2 meses en Ecuador y claro, no me acostumbré. Intenté conseguir otro trabajo, tuve entrevistas y en empresas grandes y todo, pero me di cuenta que no, o sea, simplemente ya no fluía de la misma forma. Yo ya no era la persona que vino a España. Estaba muy claro y creo que mis papis también en ese sentido se dieron cuenta que yo no era feliz, o sea, que yo con ellos sí, obviamente, pero no podía pasar pegada a ellos todo el tiempo. Entonces, ahí también he tenido el apoyo de ellos en el sentido de que confían en mis decisiones, de tú eres libre, o sea, y tú puedes lograr lo que tú quieras, que es lo que siempre me dicen. Y nada, entonces dije, no, voy a regresar, porque al final yo siempre tenía el ancla del trabajo, seguía trabajando, seguía teletrabajando, y como trabajaba con Latinoamérica, o sea, no había problema porque estábamos en el mismo horario. Entonces recuerdo que compré el pasaje de regreso a España un lunes y el martes cerraron fronteras por COVID. Y al final me quedé en Ecuador hasta septiembre, realmente porque literalmente no podía viajar, estaba todo cerrado. Y para mí fue maravilloso porque pude compartir unos meses en los que incluso me Un hicieron un mes. ERTE. Hubo un mes en el que no trabajé y me pagaban, estando en Ecuador con mi familia, encerrados todos. Y para mí eso fue hermoso, fue maravilloso. Entonces, ya cuando llegó el momento de regresar, obviamente me pegó fuerte, pero más por la familia que por el entorno o por desarrollarme profesionalmente en Ecuador. Pero yo sabía que la decisión era venir aquí. Y nada, después cuando regresé, todo como que fluyó de una forma mucho más natural, porque creo que yo también que ya estaba mucho más convencida de la decisión.
Entonces las cosas se empezaron a dar de otra forma. Claro, por eso te digo, o sea, fue una historia súper loca en la que la vida me llevó a ver, ¿quieres realmente volver? Yo te demuestro lo que es volver aquí. Dije, no, quiero quedarme en España. Ale, hoy en día, a ver, ¿cómo es tu interacción social en España? Es decir, como que tú sigues siendo, o sea, tú te sigues viendo a ti como la extranjera o ya simplemente te ves, o sea, no como española, porque, bueno, no sé, o no sé si te ves como española, pero ¿cómo te ves, digamos, en el entorno social? O sea, ¿cómo te percibes a ti misma en ese entorno? Sí me siento, o sea, siempre creo que voy a sentirme como la extranjera porque no nací aquí, pero ya no me siento como la extraña. No. Primero porque, claro, con amigos que he hecho en el trabajo, que ya hemos cambiado de trabajo y nos seguimos llevando, o gente que vas conociendo, saben que soy de Ecuador, sí, entonces nos gustan las mismas cosas, compartimos los mismos intereses, vamos a los mismos sitios, tal vez estemos en las mismas profesiones, entonces como que compartes tantas cosas que ya dejas de sentirte extraño. Pero insisto, yo creo que eso parte de que tú te conozcas a ti misma y que sepas escoger en base a eso que eres, con quién te relacionas. Y creo que esa es la parte más difícil, sobre todo porque en Madrid, que es una sociedad tan líquida en la que todo es rápido, la gente es de paso, está un día, luego se va. Esa parte es súper complicada. Entonces, intentar arraigarse en un círculo y puede llegar a ser complejo, pero ya cuando un poco lo vas logrando, es súper bonito porque es gente que te conoce, que sabe cómo eres, entiende mi humor negro, entiende mi sarcasmo, entonces no tengo que estar explicando las bromas. Y lo que les decía, o sea, compartimos tantas cosas que dejas de ser extraña porque estás en el mismo ambiente, en el mismo entorno. Eres parte de. Me encanta esa frase. Sí, soy extranjera, pero no extraña. Me encanta. Porque es que, sí, o sea, es complicado porque al final siempre vas a ser de afuera, ¿no? O sea, creo que es una parte que no sé por qué me encantaría tener una razón psicológica o sociológica al por qué no puedes dejar de pertenecer, o sea, a un sitio, sobre todo cuando muchas veces hay gente que ya lleva viviendo más en el sitio al que se mudó, en el sitio al que se mudó, que de donde viene originalmente, pero aún así no sé por qué nunca puedes dejar como esa parte ir y tampoco que sea necesario, o sea, para nada, pero creo que ser extranjero siempre será parte de nosotras, o sea, si estás viviendo en otro país, siempre serás extranjero, no creo que haya un momento donde digas, pues ya soy de aquí 100%, ni soy de allá 100%, que es justo lo que decimos al principio del episodio, pero bueno, qué bonito, o sea, la verdad, me encantó esa frase porque también siento que al final es un poco como puedes ser de afuera e igual pertenecer. Qué loco, total. En algún momento, cuando, a ver, es que hay dos palabras que hay que tener acá en cuenta. Una es asimilar y la otra es adaptarse. Asimilar es como acogerse a lo nuevo, olvidándose de lo de uno. Mientras que adaptarse es como llegar a lo nuevo, pero adaptándolo más o menos al mundo de uno. ¿Cómo sientes que has percibido, o sea, que has vivido esta experiencia, que has más asimilado o más adaptado? Porque yo creo que no es ni blanco ni negro. Yo creo que muchas cosas uno las ha asimilado, otras cosas uno las ha adaptado. Sí, y aparte que como cada persona es un mundo, o sea, no para todos funciona lo mismo. Entonces, tal vez haya personas para las que asimilar les funciona mejor que adaptarse, y está bien. Entonces, en mi caso, yo sentiría que al inicio empecé como a asimilar las situaciones el contexto, los trámites, el acento, la gente, pero luego poco a poco me fui relajando y me fui adaptando de verdad. Entonces, esa adaptación se sintió como un baile, como una pareja de baile que fluye suave, suave, suave. Y ya, o sea, y luego sin darte cuenta, ya estás, es como que ya aterricé, porque claro, sobre todo en mi caso yo creo que fueron los primeros años hasta asimilar muchas cosas que no terminaba de aterrizar, pero en el momento que ya sentí que me adapté, se sintió como que ya aterricé, estoy aquí, listo, ya soy. Uf, eso de verdad que, o sea, me identifica un montón porque sí siento que uno, es que a veces no sé si yo lo hago tan consciente o inconsciente, pero yo sí siento que eso que tú dices que al principio uno asimila mucho y después adapta, lo siento muy real porque a veces como que considero que inconscientemente lo que hace mi cerebro es como si yo me camuflo más rápido hago parte de, Al lugar ¿sabes? que fueres, haz lo que vieres, un poco por Total, ahí. mientras que creo que la pertenencia se da en nuestros casos, o en mi caso se daría más en una adaptación, ¿sabes? Como es que no tienes que forzar ser, no tienes que Exacto, forzar parecer, simplemente exacto. tienes que ser respetando lo que hay y así terminas como adaptando su mundo con tu mundo en el mismo sentido, en el sentido contrario y así sucesivamente. Claro que sí, porque en el momento que tú te empiezas a forzar, es como, se siente como que quieres encajar a la fuerza, valga la redundancia. Y claro, yo decía, yo no vine a encajar aquí, yo vine a expandirme. Ahí sentí que no era ni de aquí ni de allá, o sea, perdón, sentí que era de aquí y de allá,
en ese momento cambió, cuando dije, ok, estoy aquí, ya aterricé, me voy a expandir, he expandido mi mente, mi ser, mi espíritu, todo lo que soy, tengo una nueva versión, la voy a aprovechar, mi mejor compañía soy yo, vamos. Y desde ahí de verdad que la vida fluyó como un baile, mucho más suave. Tú has, o sea, como que todo el tiempo te oigo diciendo, la mejor compañía soy yo, aprendí a estar sola, tal. ¿Tú sabías estar sola? Es que a mí no se me hace algo que sea tan sencillo. O sea, como que yo hace poco estaba analizando y lo hablaba con Paula y era como que para mí el móvil acá en España, el celular, ¿sí veis que el móvil? El celular Yo también dije vídeo antes, así que no te juzgo. se volvió algo como que yo a través del celular me sentía cerca a casa, como que era una forma con la que yo me sentía conectada con la gente, porque claro, mi gente estaba allá, o sea, yo acá estaba sola. Tú hablas mucho todo eso, me gustaría saber si tú siempre has, o sea, siempre has tenido la conciencia de estar conviviendo sola, de que sabes vivir la soledad, porque siento que eso es algo como que hay que saberlo hacer, o es un tema que aprendiste acá, como que no te incomoda, porque es que hay gente a la que le incomoda estar sola. Mira, yo me desconecto muchísimo, o sea, cuando yo me quedo sola me meto en redes porque es como a veces mi manera de evadir. No estoy diciendo que esté correcto, estoy diciendo que me pasa. Entonces como que quiero que me cuentes un poco sobre ese tema. Claro, yo creo que a mí lo que me ayudó es que siempre he sido independiente, siempre me educaron también para que sea independiente y es parte de mi forma de ser. Y el hecho de ser hermana mayor aún más me hizo ser más líder, más independiente, más tomar las riendas de todo. Siempre me había caracterizado como por tener mis momentos para mí y muchas veces tal vez había gente que no lo entendía, como que tal vez parecía asocial o algo, pero era no, simplemente que yo necesitaba recargarme y estar conmigo y listo. Y claro, en España de cierta forma esa fue la ventaja o la falta de opciones también al inicio porque estaba sola, entonces tenía que estar conmigo. Claro, es como, para mí se sintió como limpiar la mente porque empiezas a cruzarte con todos tus pensamientos ahí, los buenos y los malos, si es que existen buenos y malos, pensamientos de qué hago, me voy y me quedo, o sea, con tantas cosas que luego a veces ya llega a ser abrumador. Entonces, para mí el hecho de aprender a estar conmigo fue, sí, ver esos pensamientos, pero dejarlos pasar. Y como que la mente se te va limpiando y luego cuando esa basurita se va, entonces de ahí ya ves con mucha más claridad todo. Pero para llegar a eso, obviamente, ya te hablo de respiración, de meditación, de leer ya otro tipo de contenido que te ayude a entender esa parte. Y ahí es cuando yo entendí que yo soy, no entendí, pero yo creo que ahí terminé de aceptar que yo soy mi mejor compañía. Cuando ya pude estar en paz con mis pensamientos y cuando si tenía algún pensamiento por ahí que se sentía un poco intrusivo, decir, ok, esta no es mi esencia, entiendo por qué estoy pensando esto, lo dejo pasar, no lo escojo, vuelve a la raíz. Entonces, creo que por el hecho de ser hermana mayor, sí que me ayudó a poder tener este liderazgo, que no digo que los hermanos menores no lo tengan, pero a mí me ayudó eso. Paula es menor, cuidado, ya es menor. A mí me ayudó eso, pero sí también que yo siempre tuve esta parte de tener momentos para mí. Por eso no me pegó tan fuerte. Creo que también el tema de la soledad es un tema tan amplio que también podrías hacer otro podcast sobre eso, porque es distinto cuando la soledad es escogida, como en mi caso, porque hay gente que está sola porque no tiene más opciones. Y esa parte yo creo que es muy dolorosa porque la he visto en muchas personas. Y luego tomar decisiones por esa soledad es aún peor. Así que el hecho de aprender a estar solo creo que es fundamental y te permite evolucionar de otras formas también, porque incluso para relacionarte con alguien, en cualquier ámbito, no hablo solamente de pareja, sino de amigos, tienes que, ya ves bien, porque dices, si yo estoy bien conmigo, no puedo permitirme rodearme de gente con la que yo no esté bien. Si yo conmigo, o sea, estoy en mi mejor compañía. ¿En algún momento te ha dado miedo como el perder esa identidad, como esa esencia que viene contigo? Cuando tú dices, no sé, estoy suponiendo que al principio que estabas muy asimilando todo y después dices, vuelvo a mi esencia, en algún momento dices, uff, como que me estoy perdiendo acá, o sea, ¿qué está pasando? Sí, no sé si llamarle miedo. O sea, yo diría que más fue como una crisis bueno, sí, también miedo de decir, es que en el fondo uno ya sabe qué camino tomar o qué camino no tomar y tú sigues un poco a veces necio por ese mismo camino que sabes que no es el que tienes que seguir. Entonces ahí creo que sí sientes un poco de miedo de empezar a perderte, empezar a perder tu esencia, lo que eres, lo que está alineado contigo. Entonces claro que llegué en varios momentos como a sentir de que si yo no soy yo no hacía esto en Ecuador, yo no me comportaba así en Ecuador, por poner un ejemplo, ¿por qué lo voy a venir a hacer aquí? Por encajar, no, esa no soy yo. O sea, no es simple, no es fácil, porque creo que, y sobre todo los primeros años, la soledad jugaba mucho, pero hoy ya no. Entonces, sí, puedo decir que llegué a sentir esa incomodidad, ese miedo, esa crisis de
por medio y crisis de por miedo, que sí estuvo presente. He llegado a sentirla, pero creo que es como surfear una ola. Una vez que la pasas y aprendes, porque sobre todo es lo más importante que aprendas de esas situaciones, porque si no la vida es tan sabia que te vuelve a poner en las mismas situaciones hasta que aprendas, te expandes. Súper, o sea, yo siento que todo lo que dices es muy interesante porque es sobre todo de no cerrarte como a una sola identidad, pero, o sea, mantener tu esencia y abrirte a expandir tu identidad. Me parece súper interesante y como también tomarlo como consejo, ¿no? Pues porque a veces siento que estando allá fácil uno perder de pronto lo que eras, lo que te hace tú, pero es chévere también como tenerlo súper claro y saber que tu identidad no depende tanto del sitio donde estés, sino de cómo lo vas construyendo con lo que tienes y con lo que eres. Exacto, y yo creo que lo más importante es el autoconocimiento y el no castigarte, el dejarte sentir, o sea, el entender que todo lo que sientas está bien, que todos los pensamientos que se te vengan es por algo, pero que no te quedes como enraizada o estancada en ese pensamiento o en ese sentir, sino que un poco lo proceses desde una parte un poco más elevada de decir, ok, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Qué aprendo de esto? ¿Soy yo o no soy yo? ¿De dónde viene esto? Y en base a eso ir deconstruyéndote y construyéndote nuevamente. Pero yo sí creo que muchas veces nos castigamos demasiado. No debería sentir esto, no debería hablar así, o no debería dejar de hablar así. Y creo que esa es la parte de la apertura de la mente, o sea, el autoconocimiento y el tratarte con mucho amor. ¿Cómo te mantienes conectada a tu identidad, a tu esencia, a lo que tú eres? A ver, por un lado mi acento. Mi acento quiteño que no lo voy a perder. Y obviamente hay anclajes que yo tengo como para no perder esta identidad ecuatoriana como tal. Por ejemplo, esta pulsera de aquí que me la dio mi mami cuando en el aeropuerto cuando venía a Madrid. O sea, para mí sí es como, me acuerdo, soy esto, o sea, y esta no la he perdido ni la voy a perder. Sí, o sea, el mantenerme conectado con mi familia, que es parte de mi identidad. Y también creo que cuando me presento y digo que soy ecuatoriana, o sea, hablar de Ecuador, de mi país, de las cosas que muchas veces desconocen. Por ejemplo, alguna vez me dijeron que las Galápagos están en África. Entonces, sí, o que tal vez yo sufro por el clima, porque como Ecuador está en el Caribe, cosas así. Entonces, un poco más también ir siendo como, ir comunicando acerca de Ecuador. Y yo creo que mi identidad como tal, que se refleja no solamente en mi nacionalidad, o sea, se refleja en mi esencia y estoy buscando cada vez que estén equilibradas la una con la otra. Y cómo mantengo esto con el autoconocimiento, con intentar tener una mente tranquila y conocerme cada vez más, ir viendo en qué versión voy evolucionando y esa versión que quiere. Y si eso cada vez está más alineado con la esencia que yo tengo. Entonces, creo que ahí es cuando todo hace clic, todo fluye y no pierdes la identidad. Me encanta, o sea, creo que no pudiste como cerrar esto de una mejor manera. De verdad que muchísimas gracias. Nosotros vamos, yo voy en la mitad, o sea, yo voy en tu mitad y Paula va en mi mitad. Yo llevo 4 años acá, Paula lleva 2 años acá. Ahí vamos construyéndonos cada día. Una de las razones por las cuales se pensó este episodio del podcast también es porque hay que sentirnos orgullosos también de lo que somos. Y si parte de nuestra identidad está ligado a cierta nacionalidad u otro, no ocultarlo ni nada, sino simplemente tomarlo más como un beneficio, como una ventaja, como una desventaja, digamos, en esta travesía que es un proceso migratorio. Hay un proverbio africano que dice que las raíces no se ven, pero sostienen todo lo que somos. Y creo que es perfecto para este episodio. Wow. Ay, Ale, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. En verdad estuvo muy interesante. También está muy chévere escuchar otras opiniones de migrar, o sea, de también sentirse como, ¿no?, acompañado en el proceso, porque pues lo que tú decías, para cada persona es diferente y para cada persona tiene retos y cosas diferentes, pero sí ayuda a escuchar historias como de otras personas, y que también yo siento que el reto más grande, o sea, para mí, por ejemplo, en este momento es como no saber uno si quedarte, si irte, y es como muchas veces me pasa que digo, no, ahora estoy bien, pero en el futuro no sé. Entonces, claro, y muchas veces también influye hasta el clima. Porque en verano todo es color, el cielo es azul, los pájaros cantan, todo es felicidad. Dices, ¡ay, qué afortunada soy de vivir aquí! Pero luego en invierno, en la oscuridad y el frío, dices, ¿de verdad lo quiero? Muchas veces también eso puede llegar a influir. O sea, ahí yo creo que lo más importante es poner en una balanza todas las aristas que tengas y ver lo que, sobre todo lo que en tu corazón, en el fondo de tu corazón sientes, porque nada está mal. Lo que tú decidas está bien porque lo estás haciendo desde el corazón, pero es este autoconocimiento y el de
mirarte con la compasión de decir, es que yo quiero esto y está bien. Si quieres, yo qué sé, quieres irte a otro país, está bien porque es tu anhelo y nadie tiene por qué opinar ni nada. Estás siguiendo tu corazón y yo creo que si eres congruente con lo que quieres, siempre la vida te recompensa. Y no quiere decir que sea un camino fácil y que todo, no, porque estos procesos son muy duros, pero también tienen sus ventajas. Si no, no estaríamos aquí. Eso es cierto. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes. Somos Crisis de por Medio en todas las plataformas. Todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Gracias.